Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de álgebra. En este caso es un final un poco viejo, es el de 2009, pero que igualmente sigue vigente para si ustedes lo quieren ver para estos casos. El primer ejercicio lo que dice es lo siguiente. Nosotros tenemos el subespacio S que está generado por estos dos vectores. Tenemos k cuadrado, menos 1, 0 y menos 1. Y luego tenemos, perdón, acá me equivoqué, esto sería por 0k menos 2 y 0. ¿Sí? Entonces la idea sería encontrar cuáles son aquellos k, ¿sí?, tales que S esté incluida, ¿sí?, en 1, 2, k, 2, o sea, este subespacio, pero no este subespacio, sino su complemento ortogonal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver esto? Primero la idea es la siguiente, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que pensar es que, supongamos nosotros estamos hablando de un subespacio S que está generado por dos vectores. Vamos a ponerles S1 y S2 en minúscula, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros hablemos de que un subespacio sea o esté incluido en un complemento ortogonal, quiere decir que sus vectores generadores van a ser ortogonales, ¿sí?, al vector en cuestión. O sea, en este caso sería que cada uno de estos vectores de S van a ser ortogonales a este. Entonces acá, fíjense que nosotros con esto, sabiendo esto, no necesitamos encontrar ningún subespacio ni hacer ninguna triangulación extra ni nada, porque lo podemos tener. Entonces decimos, en este caso, ¿sí?, dada esta condición, lo que decimos es que S1 por B nos tiene que dar 0 y también S2 por B nos tiene que dar 0, ambos en producto escalar. Entonces vamos a tener k cuadrado menos 1, 0 menos 1, que es el primer generador que ustedes ven acá, ¿sí?, por, y en este caso vamos a ir con el segundo, que es 1, 2, k2, esto va a ser igual a 0, vamos a llamar a esto ecuación 1, y vamos a repetir lo mismo con el segundo generador, que es este. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a tener como 0, k menos 2, 0, ¿sí?, todo esto multiplicado por 1, 2, k2, también igual a 0, vamos a llamarle ecuación 2 a esto que vemos acá. Entonces, de la ecuación 1, ¿sí?, si ustedes hacen la cuenta, vamos a tener que esto va a quedar k cuadrado por 1, 1 menos 1 por 2, 0 por k, menos 1 por 2, todo esto es igual a 0, lo cual vamos a llegar a la ecuación k cuadrado menos 2 más 0 menos 2 es igual a 0, menos 2 menos 2 nos va a quedar menos 4, o sea que esto queda k cuadrado menos 4 es igual a 0, sumamos 4 de los dos lados, nos va a quedar k cuadrado es igual a 4, y acá nos va a quedar que k, si hacemos raíz cuadrada, puede ser o más o menos 2. ¿Sí? Y entonces, de acá de 2, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a resolver la ecuación 2? Fíjense cuando triangulamos que esto nos va a quedar 0 por 1, 0, 2 por k es 2k, ¿sí?, menos 2k, ¿sí?, y 0 nuevamente, lo cual esto nos lleva a ser 0. Lo cual llevamos a la obviedad de que 0 es igual a 0, pero no, digamos, no nos aportó demasiada información. Igualmente no importa porque nosotros vemos acá que esto es lo que corresponde. Entonces la solución es que k tiene que ser, pertenece al conjunto o de menos 2 o de 2 respectivamente. Fíjense lo que nos preguntan acá en el punto 2, donde en este caso como datos tenemos un plano, el plano pi con esta ecuación, la recta L, y después se define el punto P como la intersección entre estas dos rectas y el plano, entre esta recta y el plano, y lo que hay que calcular es cuál es la distancia del punto P al 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles serían los pasos que nosotros podemos sacar en este caso? Lo primero que habría que hacer sería hallar L intersección con pi, que eso lo que nos va a definir es el punto. Entonces eso, supongamos, cuando lo resolvemos vamos a tener que el punto va a tener tres coordenadas, por ejemplo ABC, de X y Z, lo que sea. Y como segundo paso, una vez que encontramos esto, ¿qué es la distancia de P al 0? 0 es el origen de coordenadas. En este caso, como ustedes saben, si nosotros estamos en R3 y tenemos un punto P, ¿sí?, la distancia del P al 0, en este caso no es otra cosa que la norma del vector. Con esto podemos calcular con Pitágoras y sacarlo. Entonces, por ejemplo, hallamos el primer paso, ¿sí? Si nosotros tenemos un x, ¿sí?, L intersección con pi, quiere decir que tiene que ser un x que pertenezca simultáneamente al plano y que x pertenezca simultáneamente a la recta. Entonces, la forma más fácil, por ejemplo, es empezar primero pensándolo de la siguiente manera. Si nosotros encontramos un x que pertenece a la recta, desarrollamos otra fórmula y luego la reemplazamos en el plano. ¿Qué es lo que vamos a obtener con eso? ¿Cuál es el lambda de la recta? El lambda está generado, son infinitos números que están generando todos los puntos de la recta, punto a punto. Entonces, por ejemplo, y eso lo reemplazamos acá. Entonces, acá lo que hacemos es desarrollamos esta fórmula, hacemos lambda por 1 más, la constante y con todas los otros puntos. Entonces vamos a tener lambda por 1 más 0, que nos va a quedar lambda, lambda por 0 más menos 1, que nos queda menos 1, y después tenemos lambda por 1 menos 1, que nos queda lambda menos 1. Respectivamente,
cada una de estas es particularmente x, y z. O x1, x2, x3 según esta nomenclatura. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo dentro del plano. Entonces, si x pertenece al plano y el plano está definido por x1 más x2 más x3 igual a 4, reemplazamos ahora estos puntos donde corresponde. Esto nos va a quedar lambda más menos 1 más lambda menos 1, esto es igual a 4, lambda con lambda nos va a quedar 2 lambda, menos 1 nos queda menos 2, esto es igual a 4, y después despejando nos va a quedar 2 lambda es igual a 6 y lambda es igual a 3. ¿Okay? Eso por un lado. Después entonces encontrando el punto P0, ¿sí? En el punto P0, el punto P en este caso cumplía con esta norma, no se olviden. Este lambda es especial para cuando nosotros lo encontramos perteneciente al plano, es uno de los tantos que genera la recta. Entonces P es aquel que lambda es igual a 3, entonces acá lo reemplazamos acá, esto nos va a quedar 3 menos 1, 3 menos 1 que nos va a quedar 2. Y entonces ahora calculando la norma de P, a lo que hay que hacer acá es aplicar Pitágoras, ¿sí? Entonces tenemos la suma de todos estos números al cuadrado, ¿sí? 3, después tenemos menos 1, después tenemos 2 al cuadrado y luego a todo esto aplicarle la raíz cuadrada. Entonces fíjense que esto nos va a quedar con 9 más 1 más 4 raíz cuadrada, con lo cual queda como raíz cuadrada de 14, que es una de las respuestas posibles. Si vamos al ejercicio 3, nosotros ahora vamos a tener un subespacio de matrices. ¿Sí? Tenemos matrices de 2 por 2, tal que A por B es igual a B por A, y tenemos que encontrar A, dado que B conocemos que es 1 menos 1, 0, 0. Entonces la idea acá en este caso, nosotros acá la idea de todo esto es encontrar la dimensión. Entonces primero, para encontrar la dimensión de A, lo que deberíamos hacer es calcularla. En este caso no tenemos otro recurso más que calcular elemento a elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que A es una matriz de 2 por 2, tiene 4 elementos, ¿sí? A, B, C, D, llamémosle por ejemplo. Y se cumple esta ecuación, que A por B es igual a B por A. Entonces lo que podemos hacer es plantear la ecuación, resolverla y después ir despejando cada uno de estos coeficientes por separado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos A por B, ¿sí? Es igual a B por A. Entonces en A por B tenemos A, B, C, D, todo esto multiplicado por 1 menos 1, 0, 0. Esto nos va a quedar como 1 menos 1, 0, 0, multiplicado por A, B, C, D, por ejemplo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ir desarrollando esa multiplicación de matrices hacia abajo. Entonces tenemos A más 0B, eso nos va a quedar A. Después tenemos menos A más 0 nos queda menos A. C más 0 que nos va a quedar C. Menos C más 0 menos C. Y de este lado, fíjense, nos va a quedar A menos C, C, B menos D. Después tenemos 0A más 0C que es 0. 0B más 0D que es 0. Y ahora la idea es igualar componente a componente como para que se vea más o menos cada cosa, ¿sí? A con A menos C, después tenemos menos A con menos B menos D y así sucesivamente con cada uno de los elementos que vamos encontrando a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en el primer elemento tenemos A es igual a A menos C, con lo cual llegamos a que C o menos C es igual a 0, ¿sí? Luego lo mismo si igualamos el tercero, que nos queda que C es igual a 0. Igualamos el cuarto, que nos queda que menos C es igual a 0, con lo que C es igual a 0. Y luego llegamos acá, donde nos dicen que menos A es igual a B menos D. ¿Sí? Con lo cual podemos pensar también que A es igual a D menos B. Eso es toda la información que tenemos hasta ahora de la matriz A. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarla. Si bien nosotros hemos definido la matriz A de esta manera, ahora con los datos que tenemos, fíjense. A va a quedar como D menos B, ¿sí? Después tenemos C, que va a valer 0, B, que no sabemos cuánto vale, y D tampoco sabemos cuánto vale, ¿sí? Entonces, al ponerlo como subespacio de matrices, separamos en dos matrices, es igual que los vectores, ¿sí? Con las componentes en B y las componentes en D. Entonces tenemos la componente en D, que es 0, D, 0, 0D, y después la otra con B, que nos va a quedar menos B, B, 0, 0. ¿Sí? Entonces ahora con esto lo que nosotros obtenemos es que el subespacio A es un subespacio generado por la matriz 1, 0, 0, 1, que es la que nosotros sacamos en base a D acá, y luego tenemos el subespacio generado por esta otra matriz, que en este caso nos va a quedar como menos 1, 1, 0, 0. Como ustedes pueden ver, ambas matrices son linealmente independientes, entonces acá lo que nosotros tenemos es que la dimensión de A va a estar generada es 2, ¿sí? Porque está generado por dos elementos de su condición. En el ejercicio 4, acá lo que nos piden es
por ejemplo, nosotros tenemos las dos matrices, las dos bases B y B', ¿sí? Que son bases vectoriales del espacio B, y la idea es encontrar el vector B, que ustedes ven acá a continuación, pero escrito con las bases de B', ¿sí? Porque B hasta ahora está, como ustedes ven, generada por los vectores de B. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros tenemos un vector que está puesto en base en función de otro, la idea justamente es encontrar qué elementos hacen que la combinación lineal sea posible y que permita generar este vector. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a pensar que el B en base B' va a ser A, o sea, va a ser tres componentes, A, B y C, multiplicadas por cada uno de los vectores generadores de B'. A este podemos llamarle, si quieren, B'1, a este B'2 y a este B'3. Esto ya les digo, es un abuso de nomenclatura, pero básicamente B en base B' va a ser qué números nosotros vemos que hacen combinación lineal, ¿sí?, entre estos vectores generadores que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlos por los vectores B1, B2, B3 sin la prima, que sí son de base B, y después encontrar cuáles son esos vectores. Entonces vamos a tener A por el vector B1 más B2, ¿sí?, porque B1' nos da B1 más B2, más B por B2' que nos da B1, entonces en este caso tenemos B1, más C por B2 menos B3. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar cada uno por B1, B2 y B3, que es un poco lo que nuestra idea para llegar al punto que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con B1 tenemos B1 multiplicada por A más B, ¿sí? Después en este caso tenemos B2 multiplicada por A más C, ¿sí? Fíjense los coeficientes de cada uno en estos casos, ¿sí? Y después nosotros tenemos B3, que en este caso nos está dando menos C por B3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de estos casos? Fíjense. Vamos a tener que para B1 vamos a tener A más B, que es lo que nos dice el vector. Vamos a igualar cada uno, ¿no? 3 es el vector de B1, por ejemplo. Después tenemos menos 1, que es el de B2, que es todo esto. Y finalmente tenemos este menos 1 que está acá, que es el menos C. Entonces, por ejemplo, en B1 tenemos que A más B nos da 3. Si igualamos componente a componente de todos estos. Para B2 vamos a tener que A más C nos da menos 1. Y después tenemos que menos C nos da menos 1. Entonces, si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, van a llegar a que C va a valer 1, por esto que ustedes ven acá, reemplazando arriba llegan a que A es igual a menos 2 y que B es igual a 5. Este vector puesto en sus coordenadas, el vector B en base B' va a ser ABC. O sea que escalares yo tengo que hacer combinación lineal con la base B' para obtener B. Entonces este vector B en base B' nos va a quedar como menos 2, 5, 1. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de este caso. En el ejercicio 5, acá lo que nos piden es lo siguiente. Nosotros tenemos este subespacio S y A, y la idea es encontrar una recta L, ¿sí?, que sea perpendicular a su espacio generado por S, ¿sí?, y que pase por A, o sea que A esté incluida en esa recta. Bueno, si nosotros lo pensamos en términos de cuerpo geométrico, ¿sí?, el subespacio S, si ustedes se fijan, está en R3 y tiene dimensión 2. Entonces, lo más probable es que sea un plano, ¿sí? Entonces, fíjense, es un plano también que pasa por el origen. Nosotros tenemos X y Z, ¿sí? Tenemos el hipotético plano generado por S, ¿sí?, generado por sus vectores S1 y S2, que son los que ustedes ven acá en pantalla. Entonces nosotros, para encontrar la recta L, tenemos que encontrar una recta que sea ortogonal al plano, ¿sí?, por lo tanto su vector director va a tener que ser ortogonal a estos dos, ¿sí?, y luego vamos a tener que pasar por el punto A en ese sentido. Entonces, como fórmula genérica de la recta tenemos T, que es un escalar por el vector director, más un punto, ¿sí? En este caso, como si las opciones que no dan el problema, el punto no es ninguno de los A que ustedes ven ahí a continuación, entonces eso es lo que, o por lo menos hay uno, pero justamente la idea es chequear primero que se cumpla esta condición. Entonces el vector director tiene que ser perpendicular a S, por lo tanto podemos decir que B tiene que ser el S ortogonal o pertenecer al S ortogonal. Entonces tiene que ser un vector que sea ortogonal a S1, llamamos S1 en este caso, y S2 a cada uno de estos dos a la vez. O sea, B por S1 va a ser igual a 0 y B por S2 nos va a dar igual a 0. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1 menos 1, 0, ¿sí?, por, vamos a llamar S, un vector S, vamos a llamarle ABC, porque no lo conocemos, ¿sí?, por ABC nos va a dar igual a 0, esta vamos a llamarle ecuación 1, y después tenemos el otro que es el 0, 2, 2, por ABC nos va a quedar igual a 0, esta es la ecuación 2. De la ecuación 1 nosotros lo que vamos a tener es que A menos B nos va a dar 0,
Y de la ecuación 2 lo vamos a tener que 2b más 2c es igual a 0. Si ustedes despejan de acá van a llegar a que A nos va a quedar igual a B y a que C nos va a quedar igual a menos B. Entonces, su conjunto S ortogonal lo obtenemos generado por el vector 1, que es por A y B, 1 menos 1. Entonces, el vector directo de la recta podemos tomar este o un múltiplo del mismo, por conveniencia tomamos este, entonces nos va a quedar como 1, 1 menos 1. Luego el tema está si la recta efectivamente pasa por el punto este que nosotros decimos que pase, así que sería el menos 1, 1, 2. Entonces, en este caso, como recomendación es que, como está hecho el ejercicio, digamos que nosotros no tenemos más datos, pero sí tenemos las opciones múltiples, habría que corroborarlo. Fíjense la opción 3 del ejercicio, que es la única que tiene este vector director. Entonces, en realidad hay una más, pero esa pasa por 0, 0, 0 y es probable que no pase por este punto. Igual deberíamos chequear las dos. Pero empecemos chequeando la 3. Donde nos dan que la recta en este caso propone que sea lambda por 1, 1 menos 1 más el punto 0, 2, 1. Lo que hay que chequear acá es si A pertenece a L, que es la segunda condición del problema. Entonces, si A pertenece a L, quiere decir que hay un lambda para que esta combinación nos dé este vector que vemos acá. Entonces, por ejemplo, esto nos va a dar lambda por 1 es lambda, lambda por 1 más 2 es lambda más 2, y después acá tenemos lambda por menos 1, que es menos lambda más 1. ¿Sí? Todo esto es igual a menos 1, 1, 2. ¿Qué es lo que encontramos igualando con cuenta concurrente? Si igualamos la x nos va a quedar que lambda es igual a menos 1. ¿Sí? Esto se debería mantener para las otras coordenadas. Si vamos ahí, vamos a tener que lambda más 2 es igual a 1. O sea que lambda más 2, esto es menos 1 más 2 es igual a 1. Perfecto. Y después cuando vamos a la tercera, nos va a quedar menos lambda más 1 es igual a 2. En este caso tenemos menos 1 más 1 es igual a 2. También lo chequeamos. Con lo cual vemos que la opción correcta de todas las que nos preguntaban era esta. En el ejercicio 6, acá lo que tenemos es una transformación que va de R3 a R3 que tiene esta forma que ustedes ven a continuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá de lo que queremos calcular? ¿Sí? La idea va a ser tratar de encontrar cuáles son los K reales tal que F sea isomorfismo. Entonces vamos a ver qué condiciones tenemos en este caso. Para que sea isomorfismo tenemos que tiene que ser epimorfismo. Entonces la condición para esto es que el núcleo de T sea igual a 0 y después tenemos que sea monomorfismo. Entonces en este caso la imagen de T genere todo el conjunto de llegada. Atenti con una cosa. Esta es una función que va de R3 a R3, con lo cual estamos hablando de que esto es una matriz cuadrada. Entonces, generalmente este es un caso muy particular de las transformaciones lineales, que ¿qué es lo que sucede? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que f en este caso va de R a la n a R a la n, o sea, va del mismo subespacio al mismo subespacio, ¿sí? En este caso, f de x, o t de x, como quieran llamarle, va a ser a por x, donde a es una matriz cuadrada, justamente por este motivo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que si el determinante de esa matriz nos va a quedar distinto de 0, van a pasar dos cosas. Primero, que el núcleo de esa transformación va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún subespacio. Cuando yo triangulo para encontrar el núcleo, no hay ninguna fila que se anule, por este motivo. Y después también pasa con el tema de la imagen, porque dado que la imagen está generada por los vectores columna, entonces la imagen va a generar todo el R a la n. Entonces, solo con esta condición alcanza, pero porque es un caso particular. De no serlo, de ser una transformación de un R a la A a un R a la B distinto, hay que hacer todo el procedimiento de 0 como vemos siempre. Entonces vamos a aprovechar, vamos a obtener cuál es esa matriz A, viendo los coeficientes de cada uno. La matriz A va a ser K0, 1, ¿sí? Por x1, x2, x3. Después tenemos 3, K y 0, acá, para la segunda. Y para la tercera componente tenemos 1, menos 2, 1. ¿Sí? Entonces vamos a hallar el determinante de A. El determinante de A siempre generalmente hay que empezar a calcularlo por las filas que tienen, columnas que tienen más 0. Vamos a elegir la primera, ¿sí? Acá pues o podemos elegir también la tercera columna, pero esta es más fácil. Entonces esto nos va a quedar K por K, 0, menos 2, 1, y después tenemos más 0, o menos 0, digamos, pero no hay nada, más 1 positivo, que nos va a quedar 3K menos 1, perdón, 1 positivo menos 2. Entonces esta cuenta, si ustedes la desarrollan, van a quedar a K cuadrado menos K menos 6. La condición que dijimos es que esto tiene que ser distinto de 0. Si ustedes aplican la resolvente acá, lo que van a encontrar es que las raíces les va a quedar que K puede ser menos 2 o que K puede ser 3. O sea, esto para que la ecuación K cuadrado menos K menos 6 sea igual a 0. ¿Sí?
Entonces, justamente para que sea igual a 0 tiene que ser estos dos valores. Para que sea distinto de 0 tiene que ser todos excepto esos dos valores. Entonces la respuesta del problema es que K tiene que ser cualquier número real exceptuando estos dos, el menos 2 y el 3. En el 7, acá lo que nos dan es este polinomio que ustedes ven acá, y la idea sería encontrar cuál es la multiplicidad de menos 1 como raíz, es decir, cuántas veces aparece menos 1. Para hacer esto, dado que el polinomio que vemos está factorizado, vamos a aprovechar y dividirlo en dos partes distintas. Por ejemplo, la primera vamos a llamarle A, la primera parte va a resolver, y la segunda vamos a llamarle B, y la idea sería factorizar las dos por separado. Entonces empecemos primero con la A, como para tratar de ver. Fíjense que esta ecuación x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Esto tiene una forma bastante similar con lo que sería una cuadrática del orden de cualquier orden que ustedes vean, por ejemplo. Entonces, en este caso, si hacemos la sustitución, z es igual a x al cuadrado y llegamos a la ecuación z al cuadrado más 2z más 1, entre comillas, cuadratizamos, ¿sí? a la ecuación. Y acá lo que nosotros tenemos es que si buscamos las raíces de esto, vamos a encontrar que esto va a quedar como z más 1, ¿sí? Por z más 1, o sea, dos veces z más 1 al cuadrado. Si reemplazamos nuevamente por el x al cuadrado más 1, va a quedar como x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1. Lo ponemos dos veces para que se vea un poco mejor que es cada cosa. En esto tenemos que recordar lo que sería la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos dos números al cuadrado que se están restando, esto puede ser producto de hacer la suma entre ambos y luego multiplicarlos por la resta entre ambos. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que combinar esto con recordar que el i al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces, pensémoslo de esta manera. Si nosotros tenemos x al cuadrado más 1 como cuenta, esto lo podemos pensar como si fuera x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Porque esto sería, tenemos que decir, x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces es una forma de decirlo. Entonces en este caso, lo podemos pensar como que nosotros tenemos, si tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, esto lo podemos pensar como x más y por x menos y. Y eso lo vamos a poner acá, x más y por un lado, x menos y por el otro, esto que ustedes ven acá, esto es menos, x más y después x menos y. Entonces, respectivamente, cada una de las raíces fueron menos y positivo, menos y e y positivo. Entonces, fíjense que menos y hasta ahora, de esta parte, por lo menos aparece dos veces. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la parte B. ¿Ok? Entonces, en la parte B, nosotros tenemos 2x a la cuarta más 2. Acá podemos sacar factor común 2, nos queda x a la cuarta más 1. Y si seguimos la misma lógica de lo que vimos acá, en este caso esto nos va a quedar como x al cuadrado más y, ¿sí? Por x al cuadrado menos y. Ahora bien, el tema de pensar, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un tema, porque nosotros tenemos que pensar en y como si fuera, por ejemplo, supongamos que vamos a esta parte, ¿no? Pues son dos partes bien distintas. Nosotros tenemos x al cuadrado más y. Por lo tanto, acá tenemos que pensar en y como si fuera un número que está al cuadrado, con lo cual a nos va a quedar como la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Y ya no es la misma raíz que nosotros teníamos. Y de este lado, ¿sí? en x al cuadrado menos y, acá tendríamos que pensar, perdón, esto sería menos y, raíz de menos y, y acá tendríamos en este caso x, o mejor dicho, b, un número b que sería la raíz de y positivo. Pero ninguna de estas dos es la raíz que nosotros estamos buscando, que es menos y. Entonces la multiplicidad de y, de menos y en este caso, es de dos veces. Fíjense en el caso 8, donde acá nos dan A, B y B, ¿sí? Y lo que nos van a decir, en este caso, cuáles son las soluciones, por ejemplo, del sistema A por x menos B igual a B. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar las soluciones de este sistema? Bueno, vamos a hacer un poquito de cambios primero, como para tratar de encontrar cuáles son justamente esas posibles soluciones en este caso, ¿no? Entonces, primero, lo que deberíamos hacer nosotros, que sería lo más recomendable, es llevar este sistema a una forma de este estilo, por ejemplo. A por el vector x, esto que sea una matriz C. ¿Sí? O sea, por ejemplo, algo así, ¿no? Nosotros tenemos la matriz de transformación, la matriz de cálculo, ¿sí? Una matriz de incógnitas, una columna de incógnitas que es el x y después el vector de coordenadas solo y limpio como para poder trabajarlo por separado. Entonces vamos a tratar de orientarnos un poco a eso. Y para eso lo que vamos a hacer es aplicar distributiva en ambos lados acá, ¿sí? Y desarrollar un poquito más esta ecuación. O sea, vamos a tener a por el vector x menos a por el vector b, esto nos va a quedar b. Después de acá sumamos AB de ambos lados, con lo cual esto nos va a quedar a por x es igual a b más a por b. ¿Sí? Entonces la idea justamente es que esto que encontramos acá va a ser nuestro nuevo vector de
términos independientes, que es lo que queremos calcular, que C sea nuestro B más nuestro AB. Vamos a realizar cada uno por separado. Fíjense que cuánto nos va a dar, por ejemplo, A por B, ¿no? En este caso tenemos 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 1, ¿sí? Y después tenemos 1, 1, menos 3. Todo esto multiplicado por 1, menos 2, 3. Si hacemos la cuenta, esto nos va a quedar como vector menos 5, menos 5, menos 10. Y haciendo la resultante. Y después, sumando B a este resultado, a la B, lo que nos va a quedar es que esto vamos a tener el B, que era 1, 1, 2, ¿sí? Sumado con menos 5, menos 5, menos 10. Con lo cual en este caso vamos a llegar que esto es menos 4, menos 4, menos 8. ¿Ok? Bien, entonces ahora volvemos a plantear con esto que nosotros vimos al principio, con esta respuesta. ¿Sí? Acá nos va a quedar que A por X va a ser igual a esta respuesta. ¿Sí? O sea, doble C, esto por las dudas. Entonces ahora la idea justamente es, para encontrar el X, lo que vamos a hacer es plantear el A y el C y triangular como nosotros sabemos. Entonces tenemos, por ejemplo, 1, 0, menos 2 del A. Vuelvo a copiar la matriz esta que nosotros vemos acá, 0, 1, menos 1 y el 1, 1, menos 3. Este por este lado, y después el C de la matriz que encontramos, que es este, que nos va a quedar menos 4, menos 4, menos 8. Recordemos que acá tenemos x1, x2, x3 y lo que vamos a hacer es triangular encontrando los ceros, ¿sí? Que siempre se generan en estos casos. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Fíjense, la primera fila la dejamos tal cual. En la segunda fila ya está generado el 0, así que vamos a dejarla tal cual. Y después acá, por ejemplo, podemos hacer fila 3 menos fila 1 para poder sacarlos con las números. Entonces 1 menos 1 va a ser 0, 1 menos 0 es 1, menos 3 menos 2 es menos 3 más 2 que es menos 1. Y después tenemos menos 8 menos menos 4, menos 8 más 4 que es menos 4. Claramente fíjense que estas dos filas quedaron idénticas, por lo cual en el próximo paso se van a cancelar. Si hacemos, qué sé yo, fila 3 menos fila 2, por ejemplo, o viceversa, esto va a quedar con ceros en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir reemplazando cada uno de los valores acá. Fíjense, tomamos de la segunda y la tercera ecuación, en este caso esta primera curva es de x1, de x2, perdón, y esta es de x3. Entonces tenemos que x2 menos x3 nos va a quedar 0, con lo cual tenemos que x2, perdón, nos va a quedar menos 4, acá no lo copié. O sea que esto nos va a quedar como x3 menos 4, ¿sí? Y después tenemos, si vamos a la primera ecuación, que es toda esta que nosotros vemos acá, nos queda x1 menos 2x3 es igual a menos 4, con lo cual x1 nos va a quedar 2x3 menos 4. Entonces con estas dos respuestas lo que llegamos es a que la respuesta en este caso, fíjense, vamos a tener x1, x2, x3, en este caso x1 va a caer 2x3 menos 4, x2 es x3 menos 4 y x3 es x3, con lo cual si separamos en vectores con x3 y vectores independientes queda 2x3, x3, x3, todo esto más menos 4, 0, con lo cual la recta que obtenemos finalmente va a ser t por 2, 1, 1, c, más el menos 4, 0. ¿Sí? Esto es una de las respuestas del multiple choice. Igual aclaramos que la respuesta del problema que decía, por ejemplo, nosotros tenemos las dos respuestas, nosotros tenemos una que las dos tienen este vector generador, la 2 y la 3, pero la que corresponde, si ustedes hacen la igualación y demás, eso se lo van a dejar a ustedes, es la segunda porque es la que pasa por el punto que nos encontramos nosotros que es el que pertenece. En el ejercicio 9, acá lo que nos van a pedir es lo siguiente, fíjense, vamos a tener esta transformación f, ¿sí? B que es una base de B, y después tenemos esta relación entre los vectores. Entonces la idea es encontrar un poco cuáles, digamos, los autovalores de la función g. Entonces vamos a hacer lo siguiente, tomamos primero cualquier vector a, ¿sí? Que pertenezca a esta base B que ustedes ven a continuación. Entonces, por ejemplo, ese vector a, si pertenece a esa base, quiere decir que va a ser combinación lineal con dos parámetros B y C, ¿sí? Donde nosotros tenemos B y C que pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces en este caso, si nosotros aplicamos la transformada, por ejemplo, de este vector a la función f, lo que nos va a salir es f de a que va a cumplir con estos requisitos que nos dice la consigna, ¿ok? Entonces en este caso, observen, vamos a tener f de a quiere decir hacer la imagen de esta combinación de b por b1 más c por b2. Por propiedad de transformadas lo que vamos a hacer es separar esto en una suma de imágenes. Entonces esto va a ser f de bb1 más f de cb2, ¿sí? Y esto por propiedad de las constantes nos va a quedar b por f de b1 más c por f de b2.
Y si reemplazamos por los valores que nosotros tenemos acá a continuación, que son estos, en este caso, y después que tenemos el de este, en este otro caso, a lo que vamos a llegar es a que f de cualquier vector a, ¿sí?, nos va a quedar como b por 3b1. Esto acá nosotros le pusimos a, pero vale para cualquier vector b, ¿sí? O sea, ustedes hacen f de cualquier vector b, va a quedar 3 por b por b1. ¿Y por qué esto es interesante? Porque fíjense, otra cosa que plantea el problema, por ejemplo, es decir que g de b, de cualquier vector b desde su espacio, va a ser f de b más dos veces ese vector. Entonces, por ejemplo, si respetamos eso, reemplazamos acá con lo que encontramos, esto lo que nos va a quedar es 3 por b por b1 más 2, y ahora reemplazamos por el mismo vector que pusimos al principio, o sea que esto nos va a quedar b por b1 más c por b2. Si acomodamos todo, respecto de b1 y b2, nos va a quedar que esto va a ser b1 por 3b más 2b, esto va a quedar 5b, y después tenemos 2c de b2. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ustedes vieron en la teoría es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una transformada de x, que nos va a quedar a por x, ¿sí?, y nosotros tenemos que la matriz es diagonalizable, esa matriz A la podemos pensar como si fueran justamente los autovalores de cada uno. O sea, los autovalores en diagonal, ¿no? Lambda 1, ta, 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 0, y así hasta lambda sub n, ¿no? Y todo lleno de ceros alrededor. ¿Cuáles son los autovalores? En este caso, como nosotros estamos hablando de g de b, vamos a ponerlo de otra forma, esto va a ser 5b por b1 más 2c por b2. Estos son los autovalores si nosotros los pensamos como vectores columna, o mejor dicho, como las constantes con los vectores fila, ¿sí?, van a ser las constantes que acompañen a cada uno de esos vectores de los cuales son base. Entonces en este caso la matriz A quedaría como 5, 0, y así hasta 2, todo lleno de ceros, y no incluimos el B y el C justamente porque B de B1 y, 2, y C de B2 es justamente cualquier vector que sea combinación lineal de esa base. Entonces en este caso los autovalores de A, en este caso justamente van a ser 2, 5, que son las respuestas del problema. En el ejercicio 10, acá lo que tenemos son dos matrices A y B que pertenecen a R de 3×3. Como dato nos dan que el determinante de 3 veces A nos va a quedar 3, y luego que el determinante de A por B nos va a quedar 3 también, ¿sí? Entonces la idea es encontrar cuál es el determinante de B inversa. Todo esto, ¿no? Entonces, vamos a recordar un par de cosas. Primero, un par de conceptos, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz que es de n por n, ¿sí?, y nosotros queremos calcular el determinante de una constante por esa matriz, eso va a ser esa constante elevada a la n, ¿sí?, ojo con eso, por el determinante de esa matriz. Esto como primera propiedad fundamental. ¿Por qué la ponemos acá? Porque justamente acá lo que aparece en este ejercicio es calcular esta propiedad para este determinante, ¿sí? Eso como primer punto. Otra cosa que tenemos es cuando tenemos el producto de dos matrices. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que calcular el producto de A por B? Y esto nosotros lo podemos separar como el determinante de A por el determinante de B, como si fueran dos cosas por separado, ¿sí? Entonces, en este caso, teniéndolo de esta manera, esto sería como la segunda ecuación, es muy importante. Y después, cuando una matriz admite inversa, que es un poco el punto acá, si es que el determinante de B es distinto de 0, el determinante de su inversa va a ser el recíproco, es decir, 1 sobre el determinante de la matriz original. Entonces, vamos a unir todos estos puntos. Fíjense, nosotros tenemos, lo que queremos encontrar es esto, el determinante de B inversa. Va a ser 1 sobre el determinante de B. ¿Cómo obtenemos el determinante de B? Fíjense, si vamos a la ecuación 2, el determinante de A por B nos dicen que es 3. Esto va a ser determinante de A por determinante de B, que es lo que queremos calcular. Ahora nos falta sacar el determinante de A, así que tenemos que ir a la ecuación 1, que nos dice que el determinante de 3A, en este caso nos va a quedar 3, entonces esto va a ser 3 a la 3 por el determinante de A, esto nos va a quedar 3, fíjense que tenemos acá arriba, esto va a ser 27, ¿sí? 27 por el determinante de A, esto nos va a quedar 3, con lo cual el determinante de A nos va a quedar 3 sobre 27, ¿ok? Eso lo ponemos de esta manera, o también 27 es 3 por 9, o sea que esto nos queda un noveno, ¿sí? Entonces, de ahí de más lo vamos a meter en la ecuación 2, que esto nos queda 3 es igual a, fíjense, el 1 noveno que reemplazamos acá, 1 noveno por determinante de B, y en este caso tenemos que el determinante de B, 3 por 9, queda 27. Y si volvemos a reemplazar ahora en la ecuación 3, ¿sí?, en la ecuación 3 esto nos va a quedar como el determinante de B inversa
les va a quedar 1 sobre 27, que son las opciones a elegir. En el ejercicio 11 nos dan este polinomio que está acá y la idea es hallar cuánto es la suma de las raíces del polinomio, ¿sí? De p de x. Bueno, acá hay una técnica muy importante que consiste en lo siguiente. Nosotros, primero para resolver este problema, lo que nos convendría hacer es llevar este polinomio está en forma factorizada como ustedes ven acá. Entonces vamos a hacer un par de cuentas y vamos a tratar de llevarlo a la forma expandida, es decir, la suma de términos. Si ustedes hacen la cuenta de hacer distributiva acá, al resultado que van a llegar es a que esto queda 2x a la sexta menos 8x a la quinta más 3x a la cuarta más 19x al cubo menos 16x al cuadrado menos 10x más 12, por ejemplo. Es un polinomio bastante largo. Entonces, para encontrar la suma de las raíces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar este polinomio a 0, ¿sí? Lo cual vamos a llegar a que esto va a ser igual a 0. ¿Y cuál es el truco acá? La idea es tratar de encontrar lo que sería el polinomio derivado, ¿sí? O decir, la suma de las raíces, este polinomio por ejemplo está ordenado, es de grado 6, y el término siguiente es de grado 5, ¿sí? Entonces, hay una técnica, de hecho ustedes lo pueden ver ustedes lo pueden ver por ejemplo si van a la teoría, ¿sí? Que dice lo siguiente. Vamos a tratar primero, ¿sí? de que el primer término del polinomio tenga el coeficiente 1. Esto más que nada lo hacemos para estandarizar y que nos quede más claro cuál es la respuesta. Entonces acá, como esto tiene un 2, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por un medio. Recuerden que esto está igualado a 0, ¿sí? Entonces en este caso sirve. Con lo cual el polinomio nos va a quedar como x a la sexta menos 4x a la quinta más 3 medios de x a la cuarta más 19 medios de x al cubo menos 8x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Entonces, hecho esto, ¿cuál es la suma de las raíces de p? Bueno, la suma de las raíces de p es menos el coeficiente del término que le sigue al término de mayor grado, que en este caso es 6. Entonces en este caso, como es 5, esto va a ser menos 4. Con lo cual la respuesta a este problema es que la suma nos va a dar 4. Vemos ahora qué es lo que pasa en este caso, donde nosotros tenemos la ecuación que dice z al cubo es igual a 1 menos i. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el argumento de menos, el argumento, no es el argumento de z, pero encontrando el argumento de z, ¿cuál sería el argumento, por ejemplo, de menos 5z? ¿Sí? Esta sería un poco la pregunta. Entonces la idea es resolver esta ecuación con lo que nosotros sabemos de hallar las raíces de un polinomio complejo, de las raíces de una ecuación compleja, ¿no? Entonces, en este caso estamos pensando, por ejemplo, que z al cubo está igualado a un número w, ¿sí? Donde nosotros vemos que SW en este caso es 1 menos i. Si vamos a llevarlo a la forma polar, W en este caso nos va a quedar como su módulo por E a la i de su argumento, ¿sí? De W. Entonces, por ejemplo, Z, si reemplazamos acá, Z va a quedar como módulo de W a la 1/3, porque elevamos ambos lados a 1/3, por E a la i de argumento de W más 2kpi, esto lo hacemos porque tenemos varias respuestas posibles, todo esto dividido 3. Entonces vamos a ajustarnos a esta forma que es la con la cual nosotros tenemos la resolución ya planteada, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, ¿cuál es el módulo de W, por ejemplo? En este caso va a ser el módulo de esto, que es 1 cuadrado más 1 cuadrado raíz cuadrada, que nos va a quedar como raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Y después el argumento de W, dado que en este caso tenemos 1 menos 1, el argumento de W va a quedar como menos pi sobre 4. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense, si reemplazamos todo esto acá, esto nos va a quedar z, nos va a quedar raíz de 2, ¿sí? A la 1/3 multiplicado por e a la i de atendi. Menos pi sobre 4, ¿sí? Más 2k pi, todo esto sobre 3, o sea, vamos a hacer en este caso sobre 3 y sobre 3. O sea que z nos va a quedar como 2, esto es a la 1/6, ¿sí? Por e a la i de menos pi sobre 12, más 2/3 de pi por k, ¿sí? Donde k en este caso es un número entero, ¿sí? Bien, entonces eso por un lado. Después, ¿pero qué pasa cuando nosotros tenemos, en este caso, menos 5 por z? Bueno, menos 5 por z, menos 5 también es un número complejo. Entonces, pensándolo como número en forma polar, esto nos va a quedar su módulo, que es 5, y su ángulo, como es justamente menos 5. Fíjense que si nosotros tenemos el eje imaginario y el eje real, si menos 5 está acá, su ángulo va a ser de pi. Entonces, menos 5 en forma polar va a ser menos 5, es 5 por e a la i de pi. Entonces, menos 5 por z va a ser 5 por e a la i de pi
por z, su módulo, por e a la i de argumento de z. ¿Sí? Y vimos acá que el argumento de z es todo esto. Entonces, el argumento de menos 5z va a ser la suma de estos dos. Va a ser pi más todo esto. O sea, tenemos menos pi sobre 2, ¿sí? Más 2 tercios de k por pi. Acá hay una pequeña trampa, porque menos 5 puede ser con pi, o también si lo vemos en sentido antihorario puede ser con menos pi. Vamos a probar qué pasa con menos pi. Igual acá ya les digo, el criterio nos ajustamos un poco a verlo, hacerlo de una u otra forma, porque acá el problema que tenemos en este ejercicio es que tenemos multiple choice. Entonces tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de respetar las opciones que tenemos disponibles. Y eso es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, si elegimos menos pi, ¿sí? Ya les digo, ambos son equivalentes, esto nos va a quedar menos pi sobre 2, ¿sí? Menos, perdón, acá es más 2 tercios de k por pi. Entonces esto nos va a quedar como menos pi sobre 2 más 2 tercios de k por pi. Entonces, por ejemplo, los k posibles van a ser, como esto es una raíz cúbica, van a ser 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, con el primer argumento, ¿sí? Nosotros si tenemos k igual a 1, lo que vamos a tener en este caso es menos un medio. Acá pequeño error, me comí el 1 del 12, entonces vamos a replantear acá un poco la idea. ¿Sí? En este caso, el argumento de menos 5z nos va a quedar pi menos 12 menos pi sobre 2, en este caso es 12 doceavos menos un doceavo, que en este caso es 11 doceavos de pi, más 2 tercios de k por pi. ¿Sí? Eso para que lo vayan viendo en este sentido. ¿Sí? Una de las formas de verlo. Fíjense, por ejemplo, en este caso, si nosotros tomamos distintos k's, ¿sí? Acá nosotros, por ejemplo, tomamos k igual a menos 1, que también es una solución posible, lo que vamos a tener es que si reemplazamos y hacemos todas las cuentas, ahí podemos llegar a pi sobre 4. Y pi sobre 4 es una de las opciones que nosotros tenemos a la hora de hacer esta cuenta que vemos acá. ¿Sí? En el ejercicio 13, acá nosotros tenemos la matriz de transformaciones de la función f, y la idea es encontrar cuál es el núcleo intersección imagen. Para esto lo que vamos a hacer es calcular cada uno por separado y después justamente como subconjuntos ir calculando cuál es cuál, ¿sí? Y ver más o menos cuánto nos va dando la intersección para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, empecemos encontrando el núcleo. El núcleo de f es aquellos vectores que hacen que esta matriz dé como resultado el vector nulo. Entonces vamos a poner 1, 2, menos 1, pues todos los números acá, unos ceros, 0, menos 1, 1, 1, 0, disculpen, y 1, 0, 1 y 0 acá. Y la idea, como siempre, es hacer los ceros triangulados. Entonces, fíjense, la primera fila la dejamos tal cual, 1, 2, menos 1, 0. La segunda, como ya tiene el 0, podemos dejarla tal cual, ¿sí? Y acá podemos hacer fila 3 menos fila 1. Igual esto nos va a quedar 1 menos 1 que se hace 0. 0 menos 2 que se hace menos 2. 1 menos menos 1 que es 2. Y 0 con 0. Si ustedes después ven, la primera fila acá la dejamos tal cual, entonces un 1, ¿sí? Después tenemos 0, menos 1, 1, y después acá finalmente si hacemos fila 3 menos 2 fila 2, en este caso se va a anular por completo. Entonces recuerden siempre ustedes, esto es x1, esto es x2, esto es x3. Que vamos a encontrar con esto que vimos acá el núcleo, ¿sí? Fíjense, vamos a tener menos x2 más x3 igual a 0, con lo cual tenemos que x2 es igual a x3, por ejemplo. Y cuando vamos a la siguiente oración, la primera ecuación, esto nos va a quedar x1 más 2x2 menos x3 es igual a 0, con lo cual tenemos x1 más 2x2 menos x2 es igual a 0, con lo cual tenemos que x1 nos va a quedar menos x2, o lo mismo que lo mismo, menos x3. Entonces en este caso, si después nos fijamos cómo nos queda el núcleo de f nos va a quedar generado por menos 1, 1, 1. Vamos a hacer lo mismo para buscar la imagen, ¿sí? Fíjense, en este caso la imagen de f la podemos calcular buscándolos, poniendo los vectores generales de la imagen son los vectores columna. Entonces vamos a ver si son linealmente independientes. Uno por lo menos se va a anular, pero por lo menos queremos estar seguros de que sea así. Fíjense que acá coincide con que este vector, uno de los generadores, es parte del núcleo, ¿sí? Entonces, ya acá podríamos contestar que la intersección entre el núcleo y la imagen podría ser este, pero por las dudas chequémoslo. Para hacer esto vamos a poner primero, igual no importa donde nosotros busquemos los generadores, porque acá la idea es justamente
buscar si son LE o LI, así que no hay problema. Vamos a poner primero este. Menos 1, 1, 1, 1, 0, 1 y después tenemos 2, menos 1, 0 o viceversa. ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas, acá esto les va a quedar menos 1, 1, 1, sumamos acá fila 1 más fila 2, esto va a quedar 0, 1, 2 y después acá 2 por esto más esto va a ser 0, esto va a ser 1 y acá tenemos 2. ¿Sí? Fíjense que acá claramente se anulan, con lo cual la imagen de f va a estar generada por menos 1, 1, 1 y después el 0, 1, 2 como habíamos sospechado. Entonces, como uno de los vectores generadores es común a los dos, ¿sí? El núcleo tiene dimensión 1, entonces el núcleo intersección la imagen, en este caso es el subespacio generado por menos 1, 1, 1, como se ve en pantalla. Acá en el punto 14 nos van a dar varias opciones, ¿sí? La idea justamente es de que esto, si dada esta ecuación, nosotros sabemos que lambda es autovalor de la ecuación en pantalla. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que si lambda es autovalor, ¿sí? Esto lo que dice es que A menos lambda por I no es inversible, justamente porque nosotros de acá sacamos la teoría del polinomio característico y demás. Eso lo que implica es que el determinante de A menos lambda por I sea igual a 0, justamente porque no es inversible, justamente por esto. Entonces lo que nosotros tenemos es que si este determinante de este sistema que nosotros vemos acá, o sea, este sistema A menos lambda por I por X es un sistema de una matriz B multiplicada por X, que esto nos da una matriz B minúscula, por ejemplo, como resultado. Entonces en este caso, esto nos da dos posibilidades, o que existan infinitas soluciones, es decir, por ejemplo, que se elimine una de las filas, justo, igual consideren que este vector, en este caso, es un vector que puede ser distinto de 0, por lo cual cabe la posibilidad de que sean infinitas soluciones, como pasa cuando calculamos el núcleo, o que no exista solución, que lleguemos a un punto que sea un absurdo, que esto es posible que pase. Entonces, en este caso, ¿sí? Si nosotros vemos por esta situación que nosotros vemos acá, ¿sí? Lo que nos planteaban es por un lado esto y por el otro lado qué pasa cuando tenemos a por x igual a lambda por x. Esto es lo mismo que decir a menos lambda por i por x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, por ejemplo, en este caso, acá lo que tenemos son infinitas soluciones y acá, en este caso primero, tenemos las dos posibilidades, o que sean infinitas